Ok, en los videos pasados comenzamos a ver los factores que afectan la velocidad de reacción. En el video pasado vimos cómo la naturaleza de los productos afecta la velocidad de reacción. Estos eran la naturaleza de los productos, nos referimos a propiedades químicas, físicas y geométricas de los reactivos. Y ahora vamos a comenzar a ver cómo la concentración de los reactivos afecta la velocidad de reacción y vamos a ver la expresión de la ley de velocidad. Entonces, para comenzar, a medida que cambia la concentración de los reactivos a temperatura constante, la velocidad de reacción también cambia. Y vamos a escribir un poco de eso. Cuando cambia la concentración de los reactivos a temperatura constante, la velocidad de reacción también cambia. Esto quiere decir que durante la reacción, conforme la concentración de los reactivos va disminuyendo, la velocidad de reacción también va a ir cambiando. Y vamos a ver una ley que describe cómo se relaciona la velocidad de reacción con la cantidad de reactivos que quedan en nuestra reacción. Y esto es lo que hace la ley de velocidad de reacción. La ley de velocidad de reacción describe la manera en que la velocidad depende de la concentración. En que la velocidad depende de la concentración de los reactivos. Y algo importante es que para cada reacción en específico, esta ley de velocidad, sus valores numéricos que vamos a ver después, se deduce de forma experimental. Para cada reacción va a haber una ley de velocidad específica que se deduce de forma experimental, ¿ok? Entonces, ahora vamos a definir lo que es tal cual la ley de velocidad y es lo siguiente. La expresión de la ley de velocidad de una reacción en la cual A, B, C, D, etcétera, son los reactivos, tiene la forma general siguiente. Entonces, velocidad de reacción va a ser igual a una constante K, que se llama constante de velocidad específica, multiplicada por la concentración del reactivo A elevado a una potencia, multiplicado por la concentración del reactivo B elevado a otra potencia, y si tuviéramos más reactivos, estaría multiplicado por el reactivo C elevado a otra potencia. Si tuviéramos 4 reactivos, estaría multiplicado por el reactivo D, también elevado a una potencia. Entonces, la cantidad de reactivos que tenemos aquí es la cantidad de reactivos que tenemos en nuestra reacción química. Entonces, como les decía, esta acá se llama o recibe el nombre de constante de velocidad específica. Y esta constante
es a una temperatura en particular. A diferentes temperaturas el valor de esa constante va a cambiar, es algo que vamos a ver más adelante. A una temperatura particular. Y algo importante es que los valores de esta X y Y no necesariamente tienen relación con los coeficientes en la ecuación química balanceada y deben determinarse por medios experimentales. Y también vamos a ver cómo se determinan estos coeficientes más adelante. Entonces, los coeficientes X y Y no necesariamente tienen relación con los exponentes X y Y no necesariamente tienen relación con los coeficientes de la reacción química balanceada. Y como les dije, X y Y se determinan de forma experimental. Por lo general, los exponentes X y Y son números enteros, 0, 1, 2. Sin embargo, suelen ser esos números, pero también hay ocasiones en que pueden ser números fraccionarios o negativos. Si tuviéramos un coeficiente, por ejemplo, con un solo reactivo elevado a la potencia 1, significa que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Vel es directamente proporcional a la concentración del reactivo A. Si tenemos un exponente cuadrado, significa que la velocidad de reacción es proporcional al cuadrado de esa concentración. Entonces la velocidad de reacción es proporcional al cuadrado de la concentración de ese reactivo. Y la potencia cero, por ejemplo, velocidad igual a K elevado por concentración de A a la 0. Acuérdense que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces esto sería velocidad igual a K. Quiere decir que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Es decir, en este caso, la velocidad no depende del reactivo A, cuando está elevado a la potencia 0. Entonces, en general se dice que el valor de X, es el orden de reacción respecto a A, y el valor de Y es el orden de reacción respecto al reactivo B. Y el orden global de la reacción es la suma de X más Y. Entonces, el exponente X es el orden de reacción respecto a A. El exponente Y es el orden de reacción respecto al reactivo B. Y el orden global de reacción es hacer la suma X más Y. Si tuviéramos más reactivos, por ejemplo, A, B y C, entonces tendríamos un exponente Z,
y Z sería el orden de reacción respecto a compuesto C, a la concentración del compuesto C, y el orden global sería la suma de X más Y más Z. Entonces eso va a depender del número de reactivos que tengamos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos rápidos de esto. Ejemplos, por ejemplo, tenemos la siguiente reacción, 3NO en forma de gas, reacciona para obtener N2O en forma de gas más NO2 en forma de gas. Y de forma experimental se encuentra que la velocidad de reacción es igual a K, la constante, multiplicada por la concentración de NO. Como vimos, siempre va a ser la concentración de los reactivos, y lo que se encuentra de forma experimental es el exponente. En este caso, de forma experimental, se encontró que es la concentración al cuadrado. Entonces, esta velocidad de reacción es de segundo orden respecto a la concentración de NO, y es de segundo orden global también. Segundo orden global, porque solo tenemos un compuesto. Entonces, si solo hay un compuesto, el orden respecto a este reactivo también va a ser el orden global. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la siguiente reacción: 2NO2 en forma de gas más F2 en forma de gas reaccionan para obtener 2NO2F también en forma de gas. Y la velocidad de reacción en este caso es la constante de velocidad específica multiplicada por la concentración de los reactivos, y en este caso se encontró experimentalmente que los exponentes de ambos es 1, entonces no lo escribimos porque es 1. Para este caso tenemos que es de primer orden en la concentración de NO2, es de primer orden respecto a la concentración de flúor, de F2, y va a ser de segundo orden global porque sumamos los dos exponentes. Aquí hay un 1 y aquí un 1, entonces el orden global es 1 más 1 igual a 2. Ok, vamos viendo otra reacción y otro ejemplo. Número 3, tenemos 2NO2 en forma de gas, reacciona y obtenemos 2NO en forma de gas más oxígeno en forma de gas, y la velocidad de reacción en este caso es la constante multiplicada por la concentración del reactivo elevada a un exponente que se encuentra de forma experimental. En este caso, el reactivo es NO2 y se encuentra que el exponente es 2. Para este caso tenemos que es segundo orden en respecto a la concentración NO2, y también es segundo orden global, porque solo hay un reactivo y entonces es 2 más 0, 2. Otro ejemplo más. Tenemos la siguiente ecuación química: H2O2 en solución acuosa más 3 iones de hierro en solución acuosa más 2 iones hidróxido en solución acuosa reaccionan para obtener 2H2O líquido más I3 en forma de ion en solución acuosa. Y en este caso la velocidad de reacción va a ser igual, recordamos,
la constante específica multiplicada por la concentración de los reactivos y H más igual a, y en este caso se encuentra de forma experimental que H2O2 está elevado a la potencia 1 y está elevado a la potencia 1 y el hidrógeno está elevado a la potencia 0. Entonces, como está elevado a la 0 la concentración de hidrógeno, vamos a tener K, H2O2 y menos porque es en forma de ion. Y esto sería la fórmula de la velocidad, la ley de velocidad de reacción. Rápidamente vemos que es primer orden en la concentración de H2O2, es primer orden en la concentración de yodo y es segundo, bueno, es orden 0, orden 0 en la concentración de hidrógeno y es segundo orden global. Segundo orden global. Y una vez más, recuerden que en la ley de velocidad, el reactivo es el que aparece, la concentración de ese reactivo. Si tenemos dos reactivos, como acá, vamos a tener dos concentraciones en la ley de velocidad. Si tenemos tres reactivos, como en el último ejemplo, vamos a tener tres reactivos en la ley de velocidad. En este caso, el último está elevado a la 0, entonces es 1. Podemos abreviar y no escribirlo. Pero técnicamente sí está implícito que la ley de velocidad es la multiplicación de los reactivos elevado a un exponente que encontramos de forma experimental. Y como dijimos anteriormente, este exponente no necesariamente tiene que estar relacionado con los coeficientes de la reacción, ¿eh? Ojo con eso. Los coeficientes de aquí no necesariamente coinciden con los exponentes. A veces sí, pero no siempre. Entonces, para que no se vayan a confundir con eso. Muy bien. Entonces seguimos. Hay algunas cosas que considerar sobre la constante de velocidad específica. Entonces, pues hasta ahorita vimos que que tenemos siempre esta constante, pero no sabemos cuánto vale. Esto es porque dependiendo de la reacción que estemos viendo y dependiendo de los coeficientes que tengan las concentraciones, acá va a valer valores distintos. Entonces, una vez que se conoce el orden de reacción, acuérdense, el orden de reacción se refiere a los exponentes de las concentraciones en la ley de velocidad. Entonces, una vez que conocemos el orden, los datos experimentales deben usarse para determinar K. Los datos experimentales deben usarse para determinar. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Segunda cosa que considerar es que el valor determinado, una vez que determinamos ese valor con los datos experimentales, el valor determinado corresponde
a una reacción en específico, a una reacción específica representada por la ecuación química balanceada de dicha reacción. Entonces, para cada caso, el valor que encontremos de K es específico a ese caso particular. Tercera cosa que hay que considerar, las unidades de K dependen del orden global de la reacción, dependen del orden global de la reacción. También más adelante vamos a ver eso. 4. El valor determinado de K no cambia con la concentración de los reactivos o productos. Entonces, por eso es constante. Una vez que determinamos ese valor, no va a cambiar aunque cambien las concentraciones de reactivos o productos. El valor determinado de K no cambia con la concentración de reactivos o productos. 5. El valor de K determinado no cambia con el tiempo. El valor de K no cambia con el tiempo. Estos dos pasos de aquí lo que nos están diciendo es que el valor de K es el mismo para cualquier tiempo de esa reacción en específico y también conforme van cambiando las concentraciones en la reacción, K se mantiene igual. Y 6, el valor que se determina corresponde a una reacción a una temperatura en particular. Corresponde a una reacción con una temperatura particular. Y el valor de K cambia con la temperatura. Es decir, si cambiáramos la temperatura de la reacción, el valor de K va a cambiar y hay que calcularlo para la nueva temperatura. Entonces, en estos casos estamos considerando que la reacción ocurre a cierta temperatura y para esa temperatura en particular calculamos el valor de K. Y falta un punto más, 7. El valor de K depende de la presencia de catalizadores. El valor de K depende de la presencia de catalizadores. Es decir, si en alguna reacción se agrega algún catalizador para facilitar la reacción, eso va a hacer que el valor de K cambie. Ok, entonces, para terminar esta primera parte, vamos a hacer un ejemplo sobre la interpretación de la ley de velocidad. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta reacción hipotética, compuesto A más B más C, reaccionan y me dan ciertos productos. Y se determinó de forma experimental que la ley de velocidad es igual a la constante por A por B. Aquí recuerden que que en la ley de velocidad tiene que ser la multiplicación de los tres reactivos, pero lo que está sucediendo aquí es que es K, la concentración de A elevado a la 1, la concentración de B elevado al cuadrado y la concentración de C elevado a la 0. Por eso no lo están escribiendo aquí el C, porque C está elevado a la 0.
Cuando no lo escriben y hay un producto, hay un reactivo en la reacción que no está escrito, quiere decir que ese reactivo está elevado a la potencia 0. Ok, entonces me preguntan en este ejercicio, ¿qué pasa con la velocidad de reacción cuando se efectúan los siguientes cambios de concentración? Inciso A, se triplica la concentración de A sin modificar B o C. Inciso B, se triplica la concentración de B sin modificar A o C. Inciso C, se triplica la concentración de C sin modificar la concentración de A o B. Y inciso D, se triplican las tres concentraciones. Ok, entonces vamos viendo qué es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Inciso A. Si se triplica la concentración de A, tenemos 3 veces A, que es lo que significa, ¿no? Tenemos 3 veces A. Eso lo que quiere decir es que en nuestra velocidad de reacción tendríamos velocidad es igual a K, que multiplica 3 veces A, porque es lo que me está diciendo el problema, que multiplica la concentración de B. Y B va al cuadrado porque es lo que nos dicen acá. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es las multiplicaciones. Tenemos un 3, es constante, tendríamos 3 por K por la concentración de A por la concentración de B cuadrado. Entonces aquí, fíjense lo que sucedió. Esto de acá es la velocidad de reacción original que teníamos. Entonces lo que nos está diciendo este 3 es que si triplicamos 3 veces A, en este caso lo que sucede con la velocidad de reacción es que la velocidad de reacción es 3 veces mayor también. Si se triplica A, la velocidad de reacción se triplica. Y esto sucede porque A está elevado a la 1. Entonces, ese 3 elevado a la 1 sigue siendo 3. Y es lo que tenemos aquí, 3 veces la velocidad original. Ok, vamos a ver inciso B, lo voy a poner de este lado. Inciso B. Entonces, como B está elevado a la segunda potencia, triplicar B implica que la velocidad se incrementará en un factor de triplicar B implica que la velocidad se incrementa en un factor de 3 elevado a la 2. Ahorita, de forma numérica, 3 elevado a la 2 es 9. Entonces, de forma numérica, lo que tenemos es que nosotros tenemos nuestra velocidad es igual a K por la concentración de A. Y ahora nos están diciendo 3 veces B. Estamos triplicando B. Entonces, 3 veces B, pero B está a la segunda potencia. Entonces, hay que considerarlo. Hacemos las multiplicaciones. El álgebra de aquí me queda A, K por la concentración de A. 3 al cuadrado es 9 y B cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado me da 9. Entonces, de ahí, esto es igual a 9 veces K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Esto de acá era la velocidad original. Entonces me queda que si triplicamos V, como V está a la segunda potencia, entonces la velocidad se va a incrementar en ese factor de 3 al cuadrado, 9. Entonces, ojo con cuando haya cuadrados
o cubos u otras fracciones. Ok, entonces si triplicamos el compuesto B, la velocidad de reacción va a ser 9 veces mayor. Ahora vamos a ver inciso C. El inciso C me pregunta que qué pasa cuando triplico C. Como vimos, C está elevado a la cero potencia, la velocidad de reacción no depende de C, entonces si triplico C, pues no pasa nada. La velocidad no depende de la concentración de C porque está elevado a la cero potencia, por lo que triplicar C no afecta la velocidad, no cambia la velocidad de reacción. No cambia la de reacción. Y el inciso D, ¿qué pasa si triplicamos todas? Si triplicamos todas las anteriores, implica aplicar los mismos criterios anteriores, pero todos al mismo tiempo. Vimos que la triplica la velocidad de reacción, triplicar B hace 9 veces la velocidad de reacción y triplicar C no hace nada. Entonces, si de forma abreviada tendríamos 3 por 9 es igual a 27. Entonces, triplicar las 3 sería, la velocidad de reacción sería 27 veces mayor. Entonces, vamos a hacerlo de forma numérica. La velocidad es igual a K y voy a triplicar A, luego por el compuesto, la concentración de B, también la voy a triplicar, 3B, este va al cuadrado porque es lo que nos dijeron al principio, y triplicarse, pues no depende de C, no pasa nada. Entonces aquí tenemos K por 3 por concentración en A, 3 al cuadrado es 9, por 9 por la concentración de B al cuadrado. Y entonces tenemos 3 por 9 por K por concentración de A por concentración de B cuadrado. Y 3 por 9 es 27 por K por concentración de A por concentración de B al cuadrado. Entonces, una vez más, esto de aquí en rojo es la velocidad original. Entonces estamos viendo que triplicar los tres reactivos al mismo tiempo incrementa 27 veces la velocidad de reacción original. Ok, entonces después de resolver este ejemplo, deberían de tener el conocimiento para resolver los ejercicios 14 y 15 de la tarea 2 que más adelante les voy a subir ahí al Classroom. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que ver por el momento de velocidad, de la ley de velocidad. Y en los siguientes videos continuamos con más de este tema.